Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche trayendo la palabra de sanidad, la palabra del Señor, cómo se recibe la sanidad que ya fue pagada en la cruz de Calvario. Pero ¿sabes algo? Es la misma ley espiritual para sanidad, que para prosperidad, que para tus hijos, que para tu matrimonio. Ya todo ha sido dado y tenemos que aprender cómo recibir esas promesas que ya Jesús pagó en la cruz de Calvario. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir, Claudia y yo, tu palabra, mi Dios. Tu palabra que nunca regresa vacía. Espíritu de Dios, hoy vamos a hablar de ti. Ayúdanos en las áreas que necesitemos sacar para que las personas reciban la palabra que tú eres, tanto Dios como Dios Padre y Dios Hijo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es el Espíritu Santo. Vamos a hablar mucho del Espíritu Santo, vamos a hablar de cómo comenzó todo. Él es tanto Dios como Dios Padre y Dios Hijo. Y quisiera empezar con Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos al Espíritu Santo que se movía, pero nada ocurría. Porque en la Trinidad Dios es el arquitecto, el que hace el plan. El Hijo es el verbo, la acción, el único que pudo tomar un cuerpo humano para venir a redimirnos de la maldición que nos había metido el primer Adán. Y el Espíritu Santo es la acción, es el poder de Dios, es la unción de Dios. Es el Dios que está con nosotros en esta dispensación. Amén. Esta dispensación se llama la dispensación del Espíritu Santo. Y tenemos que saber eso. Tenemos que conocerlo. Él es nuestro ayudador, el que mora en nosotros, representando a Dios Padre y a Dios Hijo. Y nosotros tenemos que conocer a la persona del Espíritu Santo. Él es una persona y vive dentro de ti. Y Él es quien te ayuda, el que te da consejo, el que te guía, el maestro. Él es todo. Ahora, Claudia, tú vas a tocar un poquito la personalidad del Espíritu Santo. Ella va a tocar eso que es importante para que sepas que Él es una persona como tú y como yo. No tiene cuerpo, pero es espíritu. Él es espíritu. Así es, pastora. Y la importancia del Espíritu Santo es saber que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Somos espíritu. Y como espíritu, pues tenemos la personalidad del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Y como persona, el Espíritu Santo es una persona. Hay personas que piensan que es una influencia, que es un poder, algo que está ahí, pero no en el aire, pero no. Es nuestro Dios. Espíritu Santo es una persona. Y como persona tiene emociones, tiene intelecto, tiene voluntad. Entonces, el Espíritu de Dios con su personalidad divina, ¿verdad? Es para que nosotros entendamos cómo Él funciona y para que nosotros sepamos. Él habla, Claudia, Él habla a nosotros. Tenemos que ser guiados por Él, sí, ¿verdad? Entonces, vemos primeramente que Él tiene una mente. ¿Ve? Eso lo vemos en Romanos 8:27, porque dice que Dios examina los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos también que Él escudriña nuestra mente humana, ¿verdad? Porque Él nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios. Entonces Él sabe lo de Dios y nos lo trae a nosotros, a nuestro espíritu. Por eso es que decimos que nosotros caminamos por el Espíritu, y no. Él es el que nos ha dado vida. Amén. El que nos ha dado la vida de Dios que está en nosotros, porque Él entra en nosotros cuando recibimos al Señor. Y hay una escritura tremenda que está en Corintios que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni ha subido en corazón de hombre, son El los que Espíritu Dios lo ha sabe, sí. preparado para Para nosotros. nosotros que amamos a Dios. Y son cosas espirituales que el Espíritu nos revela. Él tiene voluntad. Lo vemos en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí nos habla de los dones. O sea, que Él tiene voluntad para dar dones a los hombres, a las personas. Y Él es el que nos ha dado el fruto de nuestro y espíritu. el fruto del Espíritu. Cuando Él entró en nosotros. Amén. Sabemos también que Él prohíbe. Lo vemos en Hechos 16, cuando Él prohibió a Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que hablaran en Asia. Él da permiso, Él permite que vayas por acá. Por eso que tenemos que hablarle. Tenemos que tener una relación. Tenemos que conocerlo íntimamente. Como nuestro Dios. Como nuestro Dios, para Dios. reconocer la voz del Espíritu. Y de eso usted va a estar hablando después, que eso va a estar tremendo. Sí. Él nos habla, ¿verdad? Él nos habla y Él como apartó, ¿verdad?, Pablo y a Bernabé. Él habla. Él dijo, apártenme a ellos para la misión que yo tengo para ellos, ¿verdad? Y vemos que también Él nos ama, porque el amor fue derramado a nosotros por el Espíritu Santo. Él nos ama. Él nos ama. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, es tener a la deidad dentro de nosotros. Él representa a la deidad. Dios Padre, Dios Hijo. Amén, amén. Vale, déjame tocar algunos de los atributos del Espíritu Santo. Es importante que sepamos que Él tiene una mente, amén, emoción y deseos. Sí, Señor. Él conoce, Él siente y Él actúa. Él es quien nos enseña. Amén. Él es el que nos ha enseñado a ti y a mí para traer esto. Él es el que pone en el corazón de Claudia y mío qué traer aquí. Amén. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Porque yo no sé la necesidad de las personas. Él fue quien me profetizó, usando un hombre allá en Oklahoma, que quería que su pueblo hispano fuese sano. Amén. Y que trajera estas enseñanzas aquí, para que ustedes aprendan cómo se recibe de Dios. Él llama a personas al ministerio. Así es. Él fue quien nos dio el ministerio a nosotros del Centro de Oración y Sanidad Divina. Él convence a los hombres de pecado. Esos son los hombres que no conocen al Señor. No a nosotros. A nosotros, cuando cometemos un pecado, nuestra conciencia es quien nos habla. Así es. Él intercede, Él es el consolador que vive en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atributos divinos, Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipotente, todopoderoso. Él es omnipresente, está en todas las partes. Así que los mismos atributos de Dios Padre y del Hijo los tiene el Espíritu Santo. Él es una persona, se le puede mentir, se le puede tentar. Yo me acuerdo de Ananías y Zafira, cómo le mintieron y cómo murieron. Le mintieron al Espíritu Santo. Él tú lo puedes resistir. En Hechos 7:51 dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, pero si tú no obedeces lo que Él te dice, lo estás resistiendo. Se puede contristar, y esa palabra contristar significa dolor, pena, pesar, aflicción, sufrir algún daño. Aflicción es una manifestación de la capacidad de una emoción. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones, así que Él es una persona, y por eso es que cuando nosotros hacemos algo que no debemos, inmediatamente debemos de pedir perdón, y una gotica de esa sangre, Claudia, nos limpia de todo pecado. Así que Pablo te dice, no contristéis al Espíritu de Dios. No contristéis al Espíritu de Dios. Así que estamos viendo aquí la importancia de conocer al Espíritu Santo. Así es, amén. Claudia, que tú querías... Es tan importante porque vemos en Juan 14 que nosotros al recibir al Espíritu Santo hemos recibido la promesa que Jesús habló cuando Él estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Juan 14:16 nos dice, yo
Le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Estará cuando ellos Cuando reciban yo- al Señor, Amén. porque Jesús todavía no había muerto, había ni muerto. resucitado. Entonces Jesús ahí nos está diciendo que no nos iba a dejar solos. Por eso es que cuando Él asciende, ¿verdad? Él le dice a sus discípulos que esperen la promesa del Padre en el aposento alto. Que no y se fueran de allí, Jerusalén. que no se fueran de Jerusalén. Y 10 días después de los 40 días que Él había estado en la tierra, o sea, 50 días después que Él, En Pentecostés. en El día de Pentecostés, Pentecostés que recientemente lo viene celebramos, el Espíritu Santo viene el Espíritu y es el Santo. cumpleaños de la iglesia. Amén. Es el cumpleaños de la iglesia, Entonces- porque es cuando comienza el nuevo pacto de verdad. Así es, pastor. Porque Jesús tuvo que vivir la ley. Él vivió durante el viejo pacto porque él tenía que cumplir la ley. Alguien Sí. tenía que cumplir la ley Amén. y pagar el precio. Eso fue lo que hizo Jesús. Derramó su sangre, la tomó y la llevó al trono de Dios y pagó el precio por el pecado del hombre. Y después, 10 días estuvieron orando, yo me imagino las 120 Oh, sí. personas. Unánimes, juntos, unánimes, la juntos. unidad. Y vino un viento recio Amén. que cayó sobre ellos y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Esto es tan Es tremendo. tremendo. Entonces vemos que ahí da comienzo la dispensación Del Espíritu Santo. del Espíritu Santo, que es ahora ese que dice Jesús era el otro consolador. Y eso quiere decir, pastora, otro igual que yo, otro que va a hacer lo que yo hago, otro que va a hacer la obra a través de aquellos que me reciban y que va a venir a vivir en ustedes porque van a ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces la dispensación del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo siempre, desde el principio ha estado Siempre ha estado, pero venir a vivir en el hombre ocurrió en ese momento, en Pentecostés. Y es llamado la dispensación de la gracia, porque todo en esta dispensación del Espíritu Santo es por gracia. Gracia significa favor no Amén. merecido, un Gloria a regalo, Dios. un don. Aprovecha esta dispensación que pronto se va a terminar cuando venga Jesús a recoger su iglesia. Pero aquí todo ha sido dado, tu sanidad ha sido dada y pagada. Solo aprende a recibirla con lo que hemos enseñado, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él es el sanador. Claudia, cuando yo pasé por ese cáncer, que tenía ese tumor tan grande, cuando yo me llené de la palabra, que estaba tan llena de la palabra, el Espíritu Santo tomó la unción de esa palabra, la llevó al lugar del tumor y el tumor se desapareció delante de las enfermeras. Yo compartí eso ayer en la televisión con el pastor, porque cuando tú te llenas de la semilla incorruptible de Dios, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo está viendo qué hay dentro de ti para poderlo usar. Así es. Y muchas veces no nos damos cuenta. Claro, porque Él escudriña. Él escudriña. Él escudriña a ver lo que hay ahí. Entonces, el Espíritu Santo solamente va a vivificar o a tomar la unción de la palabra que es espíritu y es vida. En Proverbios 20:27, ahora me lo pone el Señor en mi corazón, dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, es luz, la cual escudriña, y el Espíritu Santo está escudriñando en lo más profundo de tu corazón, viendo a ver qué palabra hay ahí. Si no hay palabra ahí, Él no puede hacer nada. Wow, tremendo. No puede hacer nada y la gente no se da cuenta de eso, pero es así. Es importante entonces ver, pastora, como estábamos hablando de la dispensación, de que vemos la dispensación entonces del viejo pacto, donde el Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas, jueces, Los jueces, pero no se quedaba. En tiempos determinados por asignaciones divinas para hacer una obra específica. Especialmente de acuerdo al llamado. Especialmente sobre los profetas. Yo estoy segura de que vino sobre Isaías y le dio una visión, el Espíritu de Dios, cuando Isaías escribió el capítulo 53, que habló en el pasado
le dio una visión de lo que Jesús venía a hacer, llevándose había a las hecho. enfermedades, que ya eso había ocurrido antes de la Antes de la fundación del fundación del mundo. mundo. Yo les he dicho a ustedes que le pidan revelación al Espíritu Santo cuando están leyendo esa escritura de Amén. Isaías, el capítulo entero, pero especialmente el versículo 4, 5 y el versículo 10, que le pidas al Señor revelación por qué Isaías lo escribió en el pasado. Si Jesús no había venido, eso fue Amén. escrito 700 Sí. años antes de que ocurriera. Así Yo le es. pedí esa revelación y Él me la dio. Él me llevó escrituras que dicen que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios. Cuando Él iba a crear al hombre, Él sabía que el hombre iba a caer. Y la segunda persona de la Trinidad le dijo, yo voy a redimir al hombre. Amén. En ese momento, en el corazón de Dios, el Cordero fue ya inmolado. Y lo dice en 1 de Pedro 1:20 y en Apocalipsis 13:8, si lo quieres buscar, porque te deja saber en dos lugares que el Cordero ya fue inmolado. Y por eso es que Isaías habló en el pasado, Amén. el Espíritu Santo le dio una visión de lo que iba a hacer Jesús. Gloria a Dios. Y se la dio también en Mateo, porque Jesús estaba ahí, pero Jesús no había ido a la cruz. Dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó, pasado, Amén. tus enfermedades Así es. y llevó, pasado, tus dolores. Jesús no había ido a la cruz y ya Mateo habló en el pasado. Amén. ¿Qué te parece eso? Tremendo, pastora. Y eso me trae a mi corazón de la importancia de conocer al Espíritu Santo, porque en ese momento estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo todo el plan, todo el pacto, el plan de redención y de cómo el Espíritu Santo iba a vivificar, A darnos vida, pero iba a vivificar el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Para cuando Él porque Jesús fuese a la cruz, él muriera. muere espiritualmente para poder morir físicamente, porque Él nunca pecó. Él no podía morir si no muere. Cuando todos los pecados y enfermedades fueron puestas sobre Él en esa cruz, Él muere espiritualmente. Amén. Y después que muere físicamente. Yo sé que eso es difícil de entender, pero poco a poco lo vamos a ir Así enseñando, es. poco a poco, Así es. para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que hizo Jesús en esa cruz Amén. por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y esa vida es la palabra Zoé, que significa vida en abundante, Claudia, significa salud, prosperidad, paz, liberación. Hemos sido liberados de toda maldición para poder tener bendición. Y Amén. eso Eso hay es personas tremendo. que no se dan cuenta de que ya la bendición ha sido dada, que somos Así es. bendecidos, que la maldición ya no te pertenece. Amén. Gloria a Pero Dios. tenemos que creerlo y recibir la bendición. Entonces vemos, pastora, en la dispensación, el viejo pacto. Cuando ya Jesús viene a la tierra, vemos al Espíritu Santo también trabajando a través de Jesús en su cuerpo, en Él y a través de Él. Él tenía En el la unción poder sin del medida. Espíritu. Él tenía la unción sin medida. Era el único aquí que tenía la unción sin medida, lo dice Juan 3:34. Amén. Que la unción fue dada a Él sin medida. Él solo funciona a través del Espíritu Santo. Así es. El ministerio de Jesús fue el Espíritu Santo en Él y el poder del Espíritu, la unción para hacer todo lo que Él hizo. Así es. Y eso lo vemos en los evangelios. Cuando Él ya cumple su misión, muere, resucita y va hacia la diestra de Dios Padre, el Padre nos envía la promesa para que ahora nosotros, en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, podemos ver entonces el nuevo pacto, la dispensación del Espíritu Santo, de cómo Él nos vivifica y Él hace la misma obra que Jesús hizo y hace en nosotros y a través que somos de nosotros, el cuerpo de Cristo. Cristo. ¿Tú quieres tocar lo que significa el Paracletos? Claro que El sí. Paracletos, que tiene 7 significados, que nos deja saber qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así es, porque el Espíritu Santo es llamado el Paracleto, ¿verdad? Paracletos. Alguien que está al lado tuyo. Uno que está contigo y a tu lado en todo momento, como tu ayudador. Amén.
Ayudador significa que tú tienes que empezar la obra y Él te ayuda. Y Él ayuda. Bueno, tiene 7 significados, si vemos, estudiamos, ¿verdad? El Paracletos es el consolador. Sabemos que nuestro Señor Espíritu Santo nos consuela. Él es el consejero, porque Él es el que nos habla, nos ayuda. Cuando nos enseña. buscamos consejo Cuando de Él, buscamos cuando en buscamos intimidad. oír su voz. Él es nuestro ayudador, nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece. Él es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestro abogado, Él el que nos fortalece y el que está siempre a nuestro lado. Y Él tiene una personalidad distinta y separada de Dios Padre y de Dios Hijo. Claro. Fíjate, es algo tan tremendo. Yo uso mucho al Espíritu Santo como mi ayudador, especialmente cuando estoy manejando en el expressway. Le digo, Espíritu de Dios, ayúdame a mantenerme alerta a los otros carros manejando. Y Él me mantiene alerta, me guía cómo coger por aquí, cómo coger por allá, porque la gente maneja muy mal aquí en Miami. Y necesitamos la ayuda del Paracletos. Paracletos son 2 palabras griegas. Paracleto, el que siempre está a tu lado para ayudarte. Pero tú tienes que buscar ayuda de Él, porque Él es un caballero y Él no se va a imponer en ti. Tienes que buscar ayuda de Él. Y es importante, yo antes no tenía esta revelación de la importancia de hablar con nuestro amigo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, porque yo soy el templo del Espíritu Santo, Él vive en mí. Y ahí Él está ayudándome y Él me está hablando y yo tengo que aprender a oír su voz. Y he aprendido a eso es disciplina, eso es disciplina. Y como falta aprender más, porque no es que uno siempre tiene que estar buscando esa relación íntima. ¿Y cómo lo vas a lograr? Adorando al Señor. En silencio también. En silencio. Delante de Él. Delante de su presencia. Meditar en su palabra. Orando en lenguas. Orando en lenguas. No sé cuántas personas oran en lenguas, pero vamos a tocar brevemente la semana que viene cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es un regalo que fue dado ya hace 2000 años atrás, cuando vino la dispensación del Espíritu Santo, que todos hablaron en lenguas. Y Pablo dice que él hablaba en lenguas más que todos ellos. Sí. La unción salió de Jesús en 3 maneras. Wow. La primera fue virtud salió de Jesús con la mujer del flujo de sangre, que hemos hablado de esa historia mucho. Sí. Y él dijo, virtud salió de mí. Amén. Y eso fue por la fe de la mujer. La fe sacó la unción de Jesús. La segunda forma es a través de su palabra. Él dijo, mis palabras son espíritu y vida. Si vamos a la historia del capítulo 5 de Lucas, del paralítico con los 4 amigos, la unción para sanar estaba allí. Y él estaba enseñando, la unción para sanar está aquí. Amén. Recíbela. Recíbela porque estamos hablando palabras de Dios. Santo. Y la tercera forma es a través de la imposición de manos. Cuando una persona le pone manos a otra, esa persona que está ungida y pone las manos, hay un momento que tú tienes que soltar tu fe, y es cuando las manos son puestas sobre ti, tú tienes que hablar y decir, yo recibo mi sanidad. Amén. Yo tengo mi sanidad. Gracias, Señor, por ese regalo. Siempre de Dios se cree y se recibe. Y se recibe. Amén. ¿Tú quieres tocar algo del sello del Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo Él nos sella? También, pastora, ahora que estamos enseñando y hablando la palabra, ellos pueden recibir, tú puedes recibir allí ahora, porque la palabra está siendo enviada. Y el Espíritu Santo es el que vivifica y esa palabra que está siendo enviada para que tú recibas. Y esa palabra que está siendo enviada está llena de unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces la persona puede proyectar su fe oyendo palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el que vivifica esa palabra en tu cuerpo, en tu espíritu. Así es. Y después va a enviar esa unción a la área o a la situación que tú necesitas. Bueno, vemos el ministerio de sellar del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la gente no entiende que
el sello del Espíritu Santo es la promesa que nos ha dado el Amén. Señor Así de es. que el triángulo va a ser cerrado. El triángulo es justificación, santificación y falta la glorificación. Wow, tremendo. Y Él nos dio las arras, el depósito del Espíritu Santo. Explícalo lo que significa sellar. Bueno, este sello que el Señor nos puso, ustedes lo pueden leer en Efesios capítulo 1, que dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, como dijimos aquí, es una garantía, significa identificación. El Espíritu Santo nos identifica ante Dios Padre que somos hijos de Dios. Le habla a tu espíritu, le da la seguridad de que tú eres hijo de Dios. Ha sido un sello. Sí. En lo más profundo de tu corazón ha sido, podemos decir, circuncidado. Sí, hay una circuncisión ahí del Espíritu Santo que le deja saber a los ángeles y a los demonios que tú le perteneces a Dios. Hay un sello ahí tremendo, que le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. También nos da ese sello la seguridad, ¿verdad? También el Espíritu Santo, como sabemos, ese sello nos ha sido dado como un depósito de lo que viene. El triángulo se cierra. Sí, es como cuando alguien da un depósito para una casa o algo, estás garantizando esa transacción, y también significa el sello de completar algo también. Puede ser de una transacción terminada, ¿verdad? En otras palabras, Dios nos dio ese sello del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque primero nos justificó, nos santificó, nos separó del mundo, le pertenecemos a Él, fuimos comprados. Significa santificación, separación del mundo para Él, para el uso de Dios. Y faltaba la tercera, es un triángulo. En ese triángulo falta glorificación, que es cuando nuestros cuerpos van a ser glorificados. Amén. Y la transacción será terminada, que es el rapto de la iglesia. Amén. ¿Ves? Amén. Gloria a Dios. Gloria ¿Ves esa palabra arras? Tú la tienes ahí. Sí, arras es la palabra arrabón, que describe al Espíritu Santo como la promesa de nuestro gozo y de nuestras bendiciones futuras en el cielo. Qué lindo. Un depósito, una promesa, una garantía. Eso el es Espíritu tremendo. Santo nos da una prueba anticipada de las cosas que nosotros vamos a obtener en el cielo. Así que, pues, qué tremendo es, ¿verdad? En 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, el depósito del Espíritu Santo. Es algo tremendo. Es muy lindo esto. Bueno, esa oración que hay en Efesios. Oh, tremenda, la oración de Pablo. El espíritu de sabiduría y de revelación. La oración de Pablo. Esa oración yo la hice hace años atrás. Y fue un milagro lo que hizo el Señor. La leía 2 veces al día por mi hija. Wow. Y el Señor se glorificó y arregló todo mucho mejor de lo que yo le pedía. Con esa oración, todos los días yo leía Efesios 1 del 16 al 23 y Efesios 3:14 del 21. Y ponía el nombre de mi hija. Yo lo he hecho para mí, lo he hecho para otras personas. Y esa oración de intercesión siempre funciona. Entonces es un espíritu de sabiduría y de revelación que esa persona que tú estás orando reciba, que el Espíritu Santo lo toque con ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y es algo tremendo, porque el espíritu de revelación es para que reciba la sabiduría de Dios y que conozcan a Cristo y el propósito que Cristo tiene en la vida de esa persona. Eso es algo tremendo. Es una iluminación que alumbre los ojos del entendimiento de la persona para que esa revelación que el Espíritu Santo en el conocimiento de Dios. Tenemos que tener conocimiento de Dios, tenemos que saber lo que Él hizo por nosotros, porque es algo tan tremendo lo que hizo el Señor. Y alumbra los ojos de nuestro espíritu, no los ojos estos, los ojos del espíritu.
le da revelación a esa persona para que sepa cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es algo tremendo, que cuando tú hagas esta oración por un hijo, por un esposo, por un ser querido, le digo que esto funciona. Y esto funciona y la haces 2 veces al día. No importa si se demora 1, 2 o 3 meses, vas a recibir resultados positivos, porque esa oración no falla. No falla. Yo hice varias veces esa oración Yo lo hago para mucho. mí misma Yo y sé. hasta el momento yo la tengo y la hablo, porque uno tiene que hablarse la palabra para que uno pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios, Lo que ¿verdad? pasa es que nosotros no nos damos cuenta de esa oración que dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en lugares celestiales, versículo 20. Yo ahí meto Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, sobre todo principado. Nosotros, autoridad, poder y señoría sobre toda la jerarquía del diablo, están bajo tus pies. Amén. Lo dice ahí, sobre todo el nombre que se nombra. Yo no sé cuál es el nombre, Claudia, de la enfermedad de la persona que está viendo este programa. Toda enfermedad tiene un nombre. Y ese nombre tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús, sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, siglo que vivimos, sino también en el venidero. Ahí tenemos la jerarquía de Satanás. ¿Tú sabes dónde está? Bajo tus pies. Amén. Bajo tus pies. Entonces, nosotros tenemos que saber que Jesús, el Hijo de Dios, venció al diablo. Amén. Tú no tienes que hacer nada, solo mantenerlo bajo tus pies, tomando autoridad. Autoridad sobre cualquier situación, sobre cualquier enfermedad. Porque así es como funciona el reino de Dios. Así que gloria a Qué Dios. poderoso es. Allí vemos la operación del poder del Espíritu Santo en Jesús, que lo levantó de los muertos. Lo levantó de los muertos. Ahí está ratificando ese plan de antes de la fundación del mundo, Fue que se fue estableció allí. Y vemos la omnipotencia del Espíritu Santo, que es el atributo de Dios Padre, haciendo la obra ahí con Jesús. Y eso es tremendo. Y esa omnipotencia, pastora, en su obra máxima es la que el Espíritu Santo hace cuando una persona que no conoce a Cristo recibe al Señor y viene el Espíritu Santo con su vivificación y su poder a vivificar ese espíritu y cambia, que estaba muerto y separado de Dios. Esa la ley del pecado y de la muerte, huye y entra la vida de Dios. Ahí es por eso es que decimos que nacemos de nuevo. Mira porque lo que eso dice es lo que hace el Espíritu Primera Santo. de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Eso no es el bautismo en agua, es bautizado en el cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. De que todos, por un mismo espíritu, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Tú estás bautizado en el cuerpo, en el lugar que el Espíritu Santo quiere usarte. Amén. Y todos tenemos diferentes llamados y somos bautizados en un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Así es, unos podemos ser brazos, otros Amén. ojos, Sí, así oídos, mismo. y Así todos mismo. somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de verdad. Sí. El Espíritu de verdad, ¿por qué? Porque Él nos habla lo que oye del Padre y nos lleva a la verdad. Eso lo dijo Jesús en Juan 14. En Juan 14. Sí. Y dice, y Él les va a recordar las cosas que yo os hablé. Por eso es que es importante tener la relación, porque Él es el Dios, el Señor que está aquí con nosotros ahora, en este tiempo. Activa ese poder que hay en ti, que es el poder del Espíritu Santo, con la unción, y empieza a hablar con Él. Empieza a decirle lo mucho que lo amas, gracias, alabarlo. Espíritu de Dios, gracias que eres mi ayudador, eres mi consolador, mi consejero.
mi abogado, gracias Señor, que tú me defiendes en todo. Y empieza a tratar de disciplinarte para oír la voz de Él, que se va a hablar más de eso en un futuro, del espíritu del hombre y cómo oír la voz de Dios. Porque Dios se comunica con nosotros de espíritu a espíritu. Amén. ¿Tú quieres Amén. seguir tocando? Y lo dice Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Tú ya no vives según la carne si has recibido a Jesucristo. Dice, vivís bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Gloria a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el sello. El Espíritu de Dios tiene que estar en ti a través del Evangelio, a través de recibir a Jesucristo. Y ya una vez que el Espíritu Santo ya entra, Él te injerta en el cuerpo de Cristo. Te bautiza. Te bautiza en el cuerpo. Y ya la deidad mora en ti. Gloria a Dios. Mora en ti. Mira lo que lee Timoteo, segunda Timoteo. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito. Hay que cuidarlo. El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Guárdalo. Ámalo, anhélalo, cuídalo. Es algo tremendo. Es tremendo. O sea, que hagamos de nuestro cuerpo, de nuestra casa, porque ya el Señor ya no va a vivir en templos hechos de mano. Él ahora mora en ti. Tú eres su templo, tú eres su casa. Y ahí el Señor está tan cerca de nosotros que podemos hablarle, susurrándole, hablándole, adorándole. ¿Ve? Y en la creación del universo, Dios hablaba lo material, pero la vida venía y la unción a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Desde el principio. Desde el principio. Es igual contigo. Todo ha sido dado, pero tú tienes que por la fe recibirlo, confesarlo, creerlo y actuarlo. Y tú vas a ver un milagro en tu vida. Esa es la manera que se recibe de Dios. Hay algo que yo hago, pastora, perdón. Sí, sí. Que cuando yo también, y yo quiero decirlo porque el Señor me lo pone, y seguro, alguien necesita esto. Cuando yo voy a leer las escrituras, y esto a mí me reveló esto el Señor, pero no es que yo no lo supiera, sino que hubo un mayor conocimiento, una iluminación, de que cuando yo voy a leer la palabra, yo antes le digo, Espíritu Santo, tú eres el Maestro, tú eres mi Señor, ayúdame, enséñame, ilumíname tu palabra porque tú la inspiraste y tú la escribiste. Eres el autor. Tú eres el autor de esta palabra. Vivifica esa palabra a mi corazón, a mi espíritu. Háblame, enséñame y ayúdame a entenderla. Y no solo eso, tienes que leerla en alta voz. La palabra tiene que entrar por los ojos, oídos y salir por la boca. Así es. Porque así es como llega el Espíritu. Muy importante. Amén, muy importante eso. Desde que yo estoy leyendo la palabra en alta voz, que hace ya unos cuantos años, sí, yo también. Mi vida ha cambiado. Amén. Porque antes la leía, pero la leía sin leerla en alta voz. Y no recibía tanto. Ahora yo estoy acostumbrada a leerla en alta voz. Amén. Y leerla despacio, 1 o 2 capítulos al día y pedirle, como ella dijo, dirección al Espíritu Santo, que te guíe, que te dirija y te va a mostrar en eso que tú estás leyendo algo especial para ti. Amén. Porque así es como Él funciona. Gloria así que, a Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, tremendo, el equipo de poder. Oh, wow. Eso es importantísimo. Importantísimo. Porque sabemos que en Efesios 3, en Efesios 1:19 dice que la grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder, ese poder que operó en Cristo, es el mismo poder que ahora opera en ti. El mismo. El mismo. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está ese en ti. poder es el poder dunamis. Pero el poder de tienes que resurrección. activarlo. Eso está ahí. Wow, es tremendo. Tremendo. Entonces dice, ese mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que opera ahora en ti, que ha sido resucitada
juntamente con Cristo y sentada con Él para gobernar sobre toda aquella situación que te esté afectando, sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre el reino de tinieblas. Y ese poder, dunamis, que es dinamita, también, que es el poder dinamita, de como ahí una sale. dinamita. Ese poder está en ti y hay que activarlo. Y en Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí hay tres palabras importantes. Está la palabra dunamis, Dunamis. el dunameo. Está la palabra kratos, que es un poder tangible. Y está la palabra issues, los músculos de Dios. Amén. Ese poder de esas tres palabras está dentro de ti. Todo lo tenemos, pero hay personas que lo tienen ya desarrollados. Y ese poder entonces funciona de adentro de tu espíritu afuera. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder, el Espíritu Santo quebrantó toda atadura de pecado. Todo. Todo. Ya el pecado no se debe enseñorear de ti. Ni ninguna situación que venga del reino de tinieblas tiene poder de enseñorearse a menos que tú le des ese poder o tú ignores que tú tienes ese poder y no lo actives. Y no le hagas caso. Y no le hagas- cuando él te da un presentimiento, cuando Así Él te da es. una intuición que es de adentro, es el Espíritu Santo, hablando muchas veces a través de tu espíritu. Y hay que- Porque sí, el Espíritu Santo te puede hablar en una voz más fuerte. A mí me habló una vez con una voz fuerte, cuando me dio el sueño que le había erradicado el tumor Wow, desde la tremendo. raíz. 2 días antes que se desapareciera. Fíjate, lo dijo las cosas que no son como No se fuesen. No se desapareció hasta 2 días después, pero él dijo, yo erradiqué el tumor desde la raíz. Y yo me desperté, oí una voz fuerte de Dios, que llamé a mi amiga Ela y le dije, el Señor ya me sanó. Todavía no estaba sana, Wow, tremendo. pero Él habla las cosas que no son como si fuesen. 2 días después fue cuando se desapareció. Tremendo. Pero tuve ese sueño. Es la primera vez que yo oigo una voz fuerte, audible, porque la mayoría de las veces tú oyes una vocecita, tú oyes tu conciencia hablándote, pero la voz del Espíritu Santo es una voz más fuerte, una voz fuerte, y esa fue la voz que yo oí. Es importante también entender que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Un día vamos a hablar de la mente. Para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Nos ha dado. Todas las promesas. Y esa palabra de promesa es el Espíritu Santo el que la manifiesta, el que le da vida. Y este es tu equipo de poder. Y la segunda palabra todavía es más fuerte, exousia. Exousia. Esa palabra es autoridad. Así mismo es. Esa autoridad la tienes tú. La autoridad del Espíritu no es poder de fuerza, sino poder de derecho. Y el ejemplo que se usa es un policía. Así es. El policía tiene autoridad de parar los carros. Él no tiene la fuerza para hacerlo, pero tiene la autoridad. Tú tienes autoridad de hablar de ese cáncer, a esa artritis, a ese dolor, en el nombre de Jesús, que se vaya. Porque ese poder lo tienes dentro de ti. Es tu equipo de poder. Amén. ¿Tú quieres hablar Así un es. poquito más de eso? Bueno, la palabra griega para exousia significa privilegio, Privilegio. capacidad, control. Tú tienes esa capacidad, ese derecho que te lo ha dado el Señor, porque Él dice que nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Todo lo del enemigo, toda maldición, todo lo que viene del territorio del enemigo, tú tienes autoridad de decirle que se vaya en el nombre de Jesús, y puedes usar el poder de la sangre, el poder de la palabra de Dios y el nombre de Jesús para que se vaya. Así es. Es la misma autoridad que Dios le dio a Adán. Sí, la misma autoridad. Y Adán, ¿qué hizo? Adán no obedeció y perdió esa autoridad, se la cedió al enemigo. Pero Jesús vino a restituir, a redimir y a devolvernos esa autoridad.
y que se perdió. que se había perdido. Entonces, al recuperarla, nos la entrega a nosotros y ahora por el Espíritu Santo nosotros tenemos esa autoridad y ese poder. Dice que el Espíritu Santo tiene el nivel más alto de autoridad que existe y el privilegio de delegar su autoridad a ti, a mí y a toda persona que está viendo. Así es. Así que si tú nos estás viendo en este momento, tienes que activar esa autoridad y ese poder todos los días, de acuerdo a cómo tú vas meditando en la palabra, la fe tuya se va fortaleciendo. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron esa autoridad al diablo y su reino. Así es. Pero Jesús, el último Adán, vino, le quitó las llaves, que es la Así es. autoridad, pagó el precio en la cruz y en el infierno, tomó las llaves, la autoridad y te la ha dado a ti y a nosotros. Amén, amén. Y tenemos esa autoridad. La autoridad del Espíritu, Jesús caminó en esa autoridad. Sí, él caminó en esa Él autoridad. dice a las personas que oían a Jesús cuando él enseñaba, dice, pero ¿quién es este hombre que habla como que tiene autoridad? Y hay tres Habla con autoridad. instrumentos legales de autoridad. Está la palabra de Dios, Amén. el nombre de Jesús y el Espíritu El Santo. Espíritu Tú Santo. tienes esos tres instrumentos de autoridad. Escrito está Amén. la palabra de Dios. El nombre de Jesús fuera a la Amén. enfermedad. Así Y el es. Espíritu Santo que te ha dado ese poder, tú lo usas Así para es. que toda maldad del enemigo se vaya de tu vida. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así que estamos dándole una buena explicación del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. En los evangelios nosotros podemos ver en el libro de Mateo cómo Jesús usaba su autoridad. Cómo él, cuando él hablaba, decía fuera, sal fuera, le decía a los demonios. Jesús nunca oró por nadie. No O él, hacía largas o él le oraciones. decía, ve y haz esto, ve y ponle acción a la palabra que he dicho, o le ponía manos, o le hablaba de la situación. En ningún lugar, ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, hay nadie que oró por una persona. Todo era Amén. autoridad y enviarlos a obedecer lo que la palabra decía. Así es. Yo me he estudiado eso bien porque yo quería saber cómo es que empezó la iglesia también. Un día voy a tocar eso, todas las sanidades del libro de los Hechos. Era hablándole a la situación, hablándole a la montaña o poniendo manos, pero nunca una oración larga. Así es. La oración es mejor para intercesión, Claro. para que la persona reciba revelación de la palabra Así y es. se puede tomar autoridad sobre esa situación. Así es. Gloria Jesús gloria a usó Dios. la autoridad en el Espíritu para su ministerio. Porque a veces las personas dicen, bueno, pero es que era Jesús, Él era el Dios. No, Él caminó esta tierra como el Hijo del Hombre, para identificarse contigo y conmigo, para dejarnos ver cómo funciona el reino de Dios y cómo nosotros podemos hacer las obras que Él hizo en el poder del Espíritu, el cual está viviendo con nosotros y haciendo la obra a través de Así nosotros. Así es. Entonces, es importante renovación de tu mente. Un Así día es. vamos a hablar de la mente, el campo de batalla, que es un tema bastante largo, pero después que tú recibes a Cristo, lo más importante que tú debes hacer es empezar a renovar tu mente y cambiar todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque estamos en otro reino, estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios, la ley que funciona es la ley de fe. Y la ley de fe es creer sin ver. La ley de fe siempre es ahora. Yo recibo mi sanidad ahora. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Que es diferente al tiempo en que nosotros vivimos aquí. El tiempo de Dios siempre es ahora. Pero no hay tiempo. Dios vive en la eternidad. Siempre todo es ahora. Por eso es que la fe es en ese nivel. Y yo les he explicado que hay una línea finita que nos deja saber la eternidad, donde funciona la fe, la ley de fe, o el tiempo. El cronos. El cronos o el kairos. El kairos es el tiempo de la Dios. eternidad. En el tiempo de Dios, en la eternidad, cuando Él ya creó todo,
y lo trajo al Cronos para que el hombre pueda vivir en un tiempo y Jesús pudiera venir y redimir al hombre. Amén. Así Amén. que gloria a Dios, Gloria a Dios. por eso. Pastora, el Señor me trae a memoria Romanos 8:11. Esa El escritura poder de resurrección, que hay en nosotros. el mismo poder que le dice, y si el espíritu de De aquel. aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que levantó a Jesús de los muertos vivifica también tu cuerpo mortal. Eso lo decimos casi toda la semana. Yo lo digo diario Tú para tienes mí. que ponerte tu mano en la cabeza y decir, Espíritu de Dios, vivifica mi cuerpo mortal, desde Amén. mi cabeza a la planta de mis pies, dale vida a mis huesos, dale vida a mis órganos, dale vida a mis células, y cierras tus ojos y ves ahí en tu mente Amén. al Espíritu Santo dándole vida, dándole unción a todo tu cuerpo, sacando toda enfermedad y todo lo que tiene que ver con ataques del enemigo. Él es tu ayudador, Él es el que siempre está contigo, Él es el que te vivifica, el que nos dio esa vida, y esa vida está en ti. Amén. Claudia, Así y esa es. vida lo que tiene que hacer es activarla. Activarla por medio de la fe, que la fe tú la activas hablando la promesa, hablando la palabra. Y cuando tienes un ataque específico, tú dices, vivifica el área específica que tú necesitas en ese momento. Yo necesité mi garganta, mi bronquio, que saliera rápido. Los huesos. Yo no sé cuál es tu necesidad, es un órgano. Vivifica esa parte de mi cuerpo, Señor, con tu vida, Señor, y cierra tus ojos y recibe en ese momento. Amén. Porque todo lo de Dios hay que recibirlo. Siempre hay un punto de contacto donde tú tienes que proyectar tu fe y hablarla. Y así como te pones la cabeza, la mano en tu cabeza, empiezas a vivificar todo tu cuerpo por fe que el Espíritu Santo le da vida. Porque la unción de Dios le está dando vida a toda parte de tu cuerpo cuando tú lo crees y actúas. Amén. Yo lo creo así. Amén. ¿Tú quieres tocar algo más antes de que nos quedan unos minutos nada más? Bueno, nada, simplemente entender que el Espíritu Santo es el que tiene la dispensación, el dominio en la iglesia, y que cuando nosotros dejamos que Él fluya y que se haga su voluntad, que podamos oír su voz, entonces es cuando las cosas funcionan de acuerdo a como Él quiere. Y la llenura es todos los días. Llenarse de la palabra, llenarse la llenura del Espíritu no es Amén. Solo que recibes el bautismo del Espíritu Santo, es una llenura diaria de estar en comunión con Él, de leer la palabra, de hablar con tu Dios. Él es Dios. Y esa llenura tenemos que buscarla todos los días. Todos los días. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de Amén. la palabra de Dios. Así que fue a través de su influencia, poder y guianza del Espíritu, y es la autoridad y verdad máxima del Espíritu. En 2 de Pedro 1:19-21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética, la palabra de Dios, a la cual estar bien atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Mira, Dios te ve a ti sano. Dios Amén. Padre se acuerda cuando su Hijo estaba en esa cruz, llevándose tus enfermedades. Dios Hijo se acuerda de los latigazos y que todo fue puesto en Él y que Él se llevó esa enfermedad y la cargó por ti. Y el Espíritu Santo te ve a ti sano porque Él es el autor que escribió que por cuya herida tú fuisteis sanado. Así que recibe tu sanidad, Amén. te pertenece. Este es un programa que siempre nos gusta hablar para que recibas tu sanidad, porque yo la recibí, Claudia ha recibido sanidades Amén. de dolores Así y de es. todo a través de la palabra de Dios. Y yo he dado muchos versículos bíblicos que tienen que ver con leyes espirituales. Y las leyes espirituales siempre funcionan. Amén. La ley de fe, que es una ley espiritual,
cuando la usas correctamente, siempre funciona. Amén. Bueno, nos quedan nada más que 5 minutos. Wow, se Vamos a nos fue el orar tiempo por rápidamente. las personas. Se nos ha ido el tiempo rápido, pero vamos a seguir la semana que viene hablando del Espíritu Santo, Así es. de cómo se recibe el bautismo y de los dones y de cosas que todavía no hemos cubierto, que tenemos Fruto. aquí. El fruto. El fruto del Espíritu, no sé si tendremos tiempo, pero vamos a terminar con lo del Espíritu Santo y vemos que el fruto del Espíritu son 9 frutos que hay que cubrir, y son 9 dones. Así es. Son 9 dones. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ahora tomamos autoridad Sí, sobre Señor. toda enfermedad, sobre todo cáncer, sobre todo artritis, sobre todo dolor, sobre todo lo que tiene el nombre enfermedad, Sí, sí. sea física o sea del alma. Sí, mi Y Dios. te decimos a ti, Satanás, que rompemos el poder tuyo en esas personas que están pasando por esas enfermedades. No puedes tocarlos, no te pertenece. Ahora, Señor, enviamos tu palabra de sanidad que corre velozmente por toda la tierra, sanando, limpiando, quitando dolores y enfermedades, así como cada persona proyecta su fe, recibe de acuerdo a tu fe, dice el Señor. Esa palabra corre velozmente por todo Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe, por todos los estados de habla hispana, por México, por todos los lugares, Señor, de habla hispana, tocando personas que los reciben por fe. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra dice que su palabra no regresa vacía, Así es. sino que hace para lo que ha sido enviada. Y ha sido enviada para sanidad, sanidad completa. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tú no has recibido al Señor, me gustaría que hicieras esta oración, que es lo más importante. Recibir al Señor, tener seguridad de que Él mora en tu espíritu, que tú lo has recibido a Él de verdad. Solo repite esta pequeña oración conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo ante ti vengo ante ti como pecador como arrepentido. pecador arrepentido. Yo creo Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Jesús es que Él murió y y resucitó, resucitó. y esa sangre que Él derramó Esa sangre que me ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Gracias, Señor, que por fe has entrado en mi corazón y soy salvo. Y te doy gracias, Espíritu de Dios, que moras en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si has dicho esa oración, nos despedimos hasta el miércoles que viene, pero la palabra dice que la tierra y los cielos pasarán, pero dice Señor, pero mi palabra nunca pasará. Así que nos dejamos con eso y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.